Mis hermanos, Dios me los bendiga en esta hermosa mañana. Oigan, y donde quiera, por doquier, en todo el mundo, desde hace 2000 años y cacho, que el nombre de Jesús se está mencionando, proclamando, glorificando. Oigan, qué hermoso. Qué bueno. Miren, abran por favor su Biblia en la carta de San Pablo a los Romanos. Y siguiendo con esta serie de sermones sobre esta misma carta, vamos hoy al capítulo 2, versículo 12. Sermón, podría llamarlo a todos se les pedirá cuenta o a todos les habló Dios. Dice la palabra, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio de su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. He aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley con infracción de la ley, deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes. Pues en verdad la circuncisión aprovechas si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, no será tenida su incircuncisión como circuncisión. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la incircuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión lo que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Hagan el favor de sentarse. No cabe duda que los hombres han sido hombres durante todo el tiempo. Los favoritismos hacia sí mismos siempre han existido. El creerse superior a los otros, creerse superior a los demás, ser la élite de Dios, del cristianismo o del judaísmo. Hoy en día es de la igual manera, no ha cambiado. Diferente gente, diferentes nombres, pero sigue la misma, muchos que se sienten ya justificados y aunque no están viviendo bien, solamente por donde participan, por la organización a donde van, por la denominación a donde van. Y creen que porque son primeros o últimos, pero recibieron la revelación divina de Dios. Que porque visten con vestido, que porque visten con blusa, que porque visten con traje o esto, son más privilegiados. Que porque hablan en lenguas, porque profetizan, que porque sanan, son privilegiados. Se ha oído siempre desde aquel entonces, y por eso Pablo aquí lo está diciendo, que tanto judío como gentil, si nomás son oidores, de nada sirve. De nada sirve. Oidores.
Decía por allá un hombre cuando andábamos en un negocio, íbamos saliendo y dijo, se oye muy bonito lo que hablan, pero como dicen los mexicanos, de lengua me como un plato. Como diciendo, el hablar por hablar de nada sirve si no somos hacedores de la palabra de Dios. Y es lo que Pablo está hablándole a aquella iglesia y a aquel mundo antiguo donde era un mundo sin Dios. Empezaba lo nuevo. Podríamos decir, bueno, pues era nuevo el movimiento que trajo Jesús, era nuevo. Entonces, pues hay que darles una chance porque es nuevo aquel momento, aquella fe. Hay que pasarles algo, podríamos decir. Pero ahorita vamos a oír que no. La ley de Dios ha estado siempre en el hombre, judío o no judío, no judío. Y es lo que dice aquí, dice el apóstol, que porque los que estuvieron viviendo bajo la ley, se les dio un privilegio tremendo a los judíos. Era el pueblo amado de Dios. Era el pueblo que había recibido las promesas. Era el pueblo adquirido por él. Lo amaba mucho. Y todo era para él. Lo había escogido de entre infinidad de naciones. Era el pueblo de su herencia. Era un pueblo amado. Se le había dado las leyes, todo lo primero se le había dado. Ponía ante los pies de ellos todos los ejércitos, las naciones aquellas. Pero eran desagradecidos. Llegó el momento en que solamente eran oidores. Y no digo todos, pero aquí está hablando Pablo sobre ellos. Y dijo, porque por los que sin la ley han pecado, sin ley también perecerán, los gentiles. Esos no tenían ninguna ley que Dios les había dado. Pues sin ley también van a perecer si hicieron lo malo. Si hicieron lo malo, ahorita vamos a ir entendiendo mejor. Y todos los que oyeron y tenían todas esas promesas grandes, si no fueron hacedores, perecerán. Ay, entonces hoy, como hoy en día, los que han vuelto a nacer dicen, pues yo ya volví a nacer, la tengo hecha. Decía un antiguo patrón mío aquí en Estados Unidos, un güero, decía, no importa, haga lo que haga, yo ya estoy salvado. We be saved, ya estoy salvado. Una católica que estaba ahí, una americana, aventó la risotada cuando se fue el hombre. Dijo, oh, pues qué suave, entonces podemos hacer lo que queremos, que al fin que ya fuimos bautizados. Pues fíjense que muchos enseñan eso hoy en día, y aquel tiempo no era la excepción. Hoy en día muchos dicen, no importa, tú ya fuiste bautizado, tú eres de la élite, hablas en lenguas, y mira, diezmas, y esto, y lo otro. Mira, tú estás salvo. Entonces, casi te dicen, haz lo que quieras, que a fin que tú estás salvo. No, jamás. El que ha sido privilegiado tiene que demostrar con los frutos y con los hechos que es un privilegiado. Y que al final se salva. Hay que dice, no, pero es que la Biblia dice que una vez que te agarra el Señor. No, la palabra dice que el que corre y llega hasta el final, ese es el que gana. Ese es el que gana. Yo no leo en la Biblia muchas cosas como hoy la están diciendo en el YouTube. Y están con tanta pregunta. Oye, ¿y los cristianos seremos salvos? Y aquí y acá contesta uno y otro. ¿Por qué ese afán de buscar como quien dice el apoyo para pecar y para seguir pecando? Ya por ahí ahora sale uno y dice, sí, vas a hacer, haga lo que quieras, tú eres salvo ya. Y ya te contentas. Y te sientes en confianza, como si ya lo tienes todo. No sabiendo que el diablo está listo ahí para aventarte.
La cosa es esta, que en aquel momento Pablo les dice, ¿verdad?, que no tanto es judío el judío porque iba a ser el de la promesa si es que solamente oye. Dice, porque está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes. Sí, en aquel momento la mayoría de los pueblos no pelaban a los judíos, no los pelaban. ¿Qué quiere decir no los pelaban? Los odiaban. En un tiempo Dios los abandonó y en ese tiempo estaban abandonados porque estaban bajo Roma. No podían ni ellos mismos. Mucha gente los odiaba, muchos historiadores dicen que cómo los odiaban. ¿Por qué? Porque se creían mejores, pero hacían todo lo contrario. Y eso es lo peligroso, como hoy en día igualmente. Y era blasfemado el nombre de Dios, el nombre del Dios de los judíos, ¿para qué lo queremos? Y hoy en día es igual. Muchos no quieren acercarse a Dios, ¿por qué? Por tanta cosa que se oye. Tanta cosa que se oye. Y sí, entonces dice aquí, ¿verdad? La palabra dice, porque no son los oidores de la ley, los justos ante Dios, sino los hacedores, los que hacen. Ay, canijo. Sí, así es. Los hacedores de la ley que serán justificados. Sí, mis hermanos, solamente los que hacen. Y dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. ¿Cómo ven? Los gentiles, todos los gentiles que no eran judíos, que hacen lo que es ley, serán justificados. En otras palabras, aquí el apóstol lo que está diciendo que cada quien va a ser tomado en cuenta de acuerdo a cómo vivió. Estaba diciendo Pablo aquí en aquel momento. En aquel momento. Por eso en el principio de Romanos dice, ¿verdad?, que nadie tiene excusa. Porque todo lo que creó Dios habla de Él. Pero aparte de eso, aquí dice que escribió en sus corazones también lo bueno y lo malo, lo que es lo bueno, lo que deben de hacer. Dios proveyó al hombre con una conciencia, con un racionamiento, el cual le dice, está bien, eso está mal, está bien, eso está mal. Ustedes se han de acordar cuando todavía no eran convertidos. Ustedes se han de acordar. Hacían algo malo, se escondían. O que nadie los mirara. ¿O no? ¿Sí? ¿Quién les decía? ¿Habían vuelto a nacer? No. La ley escrita en nuestros corazones. Por eso nadie es inocente porque no conocía. Y dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son leyes para sí mismos. Mostrando ahora la ley escrita en sus corazones. ¿Ven? Estaba escrita en sus corazones. Por eso de vez en cuando andábamos en el mundo, pues nos dolía, nos escondíamos, queríamos hacer lo bueno, no podíamos, gritábamos, llorábamos y no podíamos. De vez en cuando hacíamos una cosa buena, de vez en cuando. Y dice, dando testimonio de su conciencia, acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. O sea que la misma conciencia, la razón que nos dio Dios, o nos defienden o nos hunden. Una de dos. Dice, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Y dice, aquí tú tienes el sobrenombre de judío. No es el evangelio de Pablo, es el evangelio que está predicando, el evangelio de Cristo. Y dice aquí que tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías de Dios. Como se glorian los fariseos, ¿se acuerdan? Como dice en la escritura, cómo se gloriaban. Por eso Jesús les blanqueados. ¿Por qué? Porque
Fuera se miraban muy bien, muy nítidos en su ropita, muy elegantes, pero por dentro eran carroña. Así eran. Y te apoyas en la ley de Dios y te glorias en Dios y conoces su voluntad. ¿Cómo ven? Se las daban de todo a todo, que conocían de todo, como hoy en día, ¿a poco no? Hoy en día los falsos se pavonean y juegan y hasta son groseros con el libro, la Biblia, son groseros hasta en meter en chistes a Jesús. Sí, y estoy hablando de los famosos, famosos entre comillas, porque para mí no son más que pobres hombres que mejor no hubieran nacido mejor para estar con esas blasfemias y herejías. Mejor que no. ¿Por qué mejor que no hubieran nacido? Porque no estuvieran contaminando tanta gente, porque se les va a pedir más cuenta. En todo el tiempo, así estaba en aquel tiempo, se creían instruidos, bien leídos, que se les había revelado todo, descendían de Abraham, Moisés era su legislador, eran el pueblo amado, el pueblo elegido, como Roma también les había dado la autoridad para ser autónomos, que ejercieran su ley, que les daba el privilegio para que sus muchachos no se inscribieran en el gobierno o en lo militar, de acuerdo por sus leyes. Lo único que no se les permitía, de acuerdo a Roma, a los judíos, era la muerte. Por eso cuando quisieron matar a Jesús, lo iban a matar, le pidieron a los romanos que lo hiciera. Por eso. Entonces se creían muy grandes. ¿Oh, no? Y en aquel tiempo decían, no, esto es lo malo, esto es malo. Y sí tenían razón, que era malo, pero lo hacían ellos. Es igualmente hoy en día. Está mal esto. Wow, eso ya hoy en día está peor. Dice, confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que andan en tinieblas. Sí, eso es lo que era en aquel momento, eso es lo que hoy es en día. Están multiplicando, se están multiplicando. Se están multiplicando. ¿Y saben qué? ¿A qué le llamo yo eso? Cuando alguien multiplica mal, le llamo yo traición, le llamo yo herejía, yo le llamo ángeles de iniquidad, que cuidado con ellos. Como la visión que tuve cuando estábamos al principio adorando al Señor. ¿Qué se me vino? Se me vino el demonio luchando contra los ángeles de Dios. Los ángeles de Dios sobre ellos, no prevalecen. Y lo que sentí que me dijo el Señor Jesús, que solamente los que se agarran de Jesús es el que se salva. Solamente los que se agarran de Jesús. Solo el nombre de Jesús. Porque el nombre de Jesús viene con bendición, viene con promesa, viene con cambio. Viene con todo el paquete entero, completito. Y le decía a Pablo, casi burlándose de ellos, instructor de los indoctos, o sea, los ignorantes, sin educación. Dice, maestro de niños, porque enseñaban a los gentiles, a los prosélitos, a que se convirtieran al judaísmo, los prosélitos, niños. Que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Se creían bastante, mucho, como hoy en día, muchos se creen, la élite. Y hasta están allí, en los lugares más altos de esta nación, aconsejando, ahí cabe, aconsejando a los que no ven. Si ellos no miran, menos el otro va a mirar. O puede que vea un poquito más que el que lo enseña. Está duro la cosa. Y tú que enseñas a otros, no te enseñas a ti mismo. No te enseñas a ti mismo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no ha nacido de nuevo, no puede enseñar. Podrá arremedar como el perico. Y si hablan los pericos, las chachalacas y otras aves, hablan. Dice, tú te enseñas a otro, pero no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no es de hurtar, hurtas.
Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tanto que se oyó en aquel tiempo y se oye en este momento. De igual manera, hay que la pastora esta, y que no debe de haber pastoras, por supuesto, no debe de haber, de acuerdo a Pablo. Oh, pero es Pablo. No, es Dios el que se lo puso. Y que la pastora esta se divorció del pastor este y del apóstol, y ahora es apóstola, o apástola, como sea. ¡Mentiras! ¡Mentiras! Y adulteran, están adulterando. Ah, ya se casó la apóstola, ya se casó ahora. Fuera cochinada, mis hermanos, de veras, eso es lo que es. Y lo digo con toda seguridad, eso es lo que es. Porque la palabra la conocemos. La palabra es nítida, limpia. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. Lo deshonras. Se deshonra a Dios. Es lo que hace aquella gente, es lo que hace hoy en día mucha gente. En vez de honrar a Dios, lo están deshonrando. ¿Por qué? Por sus hechos. Cómo te comportas, cómo hablas, cómo te mueves. Lo deshonramos a Dios. Y dice, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes. Era blasfemado y sigue siendo blasfemado el nombre de Cristo. Miren todo lo que está pasando. Muchos dicen, ¿para qué somos cristianos? Miren, los que se dicen, la élite que se dice cristiano en esta nación, miren lo que están haciendo. Miren lo grandes que están en las grandes posiciones de gobierno. Miren cómo están, entre comillas, conservadores, cuando la mayoría vive hipócritamente y por sus hechos se mira por todo lo que se está cometiendo. Por todo lo que se está cometiendo. Eso no habla de hombres conservadores. Eso no habla de hombres que amen a Dios. Llevarían a cabo bien la justicia. No apapachando, pero tampoco rebajando, ni matando, ni hostigando tan horrible, que no les importa el dolor humano. Eso no son hombres de Dios. Puedes llevar a cabo la ley sin rebajar, aun cuando se tenga que matar al malvado, pero tampoco se le tiene que rebajar. Deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes. Dice, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guarda la ley. Decía, no, pues estamos circuncidados, no, somos limpios. De nada sirve la circuncisión. Hoy los judíos todavía se circuncidan, los ortodoxos todavía lo hacen. Es parte del ritual, es parte de lo que ellos creen todavía. Pues por esa ley van a ser juzgados si es que no obedecen, si hacen lo contrario. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. De nada sirve. Porque se jactaban ellos y decían de los gentiles incircuncisos, sucios. Dice, si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, o sea, el gentil, no será tenida no será tenida su incircuncisión como circuncisión. Dice, el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti. Ándale. Ya estaba poniendo de juez, como quien dice, al gentil contra el judío. Y hoy en día es lo mismo. Te condenará a ti que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Es duro, mis hermanos, es duro no vivir la fe y condenar a otros. Es duro solamente escuchar la palabra y no llevarla a cabo. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué estar, verdad? Fíjense que en aquellos tiempos, como hoy en estos tiempos también, pero en aquellos momentos había filósofos, había pensadores
que llevaban un estándar, una moral mucho más alta que muchos judíos. Esos eran los gentiles. Esos eran a los que los judíos odiaban a muerte. Se sentían privilegiados, pero no hacían, solamente hablaban. El filósofo Aristóteles, el griego, que nace por allá en el año 385 antes de Cristo, decía, el hombre culto y libre se comporta como el que es, una ley para sí mismo. Muchos de estos filósofos tenían una moral, un estándar muy alto. Y eso enseñaban y no conocían a Dios. A tientas miraban, a tientas buscaban. ¿No les ha pasado cuando andan en la oscuridad que van tocando para no caerse o no tropezarse con el juguete del niño, con lo que sea? ¿Y que vas? No, sí, ¿verdad? Así andaban ellos, pero tocaban bien, muchos de ellos, y no tenían la ley de Dios. Estaba la ley escrita en sus corazones, pero no habían oído la ley hablada por Moisés, como lo tenían los judíos. Este hombre vivió en aquellos años 185 antes de Cristo. Decía el Plutarco vivió en el año 45 de esta era, al 120 por allá. Decía él, ¿quién gobernará al gobernador? Y respondía de este modo. Dice, la ley, que es el rey de todos los mortales, la ley, y de los inmortales. O sea, la ley, que es la ley de todo mortal e inmortal. Y no conocían a Cristo, como hoy en día, en aquel día se pavoneaban los judíos, y hoy en día a veces nos pavoneamos los cristianos, que somos mejores, porque soy católico, porque me crié casi, ellos dicen que desde el principio, pero no, la Iglesia Católica, como quien dice, comienza en el año 300, cuando el emperador Constantino le da poder al obispo de Roma sobre los obispos de todas aquellas entidades, de León, Francia, de Constantinopla, de Antioquía, de Alejandría, de Jerusalén. Le dio poder sobre todos aquellos obispos. De ahí comenzó, yo diría, un cisma, porque antes ellos eran autónomos. Y por eso muchos dicen, no, porque soy católico, y pues me pertenece a todos, estoy en el lugar correcto, estoy en el lugar que Dios dejó. Me aplaudirán algunos, pero yo digo también, pero también los cristianos, que piensan que lo tienen todo. Somos mejores porque hemos nacido de nuevo, no como aquellos que no han nacido, no como el católico que no ha nacido. Soy evangélico, soy de las asambleas de Dios, soy de la iglesia apostólica y me he visto largo. Están las mujeres. Y ando siempre bien. Se crean mejores aquellos como hoy en día. Pero muchos de ellos no son hacedores. Y eso me consta. ¿Cómo critican? ¿Cómo critican? Qué bueno que somos de no denominación. No denominación. Y buscamos a Cristo y queremos cumplir no con normas de hombre, sino con las normas que están aquí escritas. Si no podemos llevar a cabo, guardar lo que está escrito, vamos a poder llevar a cabo las maneras, culturas, o deseos o pasiones de otros. No podemos. Sería mucho. ¿Y para qué? Es bien duro, pero todo el tiempo hubo gente que se paró firme y no conocían a Dios. El Píndaro, fue otro pensador, filósofo que vivió 500 años antes de Cristo. Antes de Cristo. Decía que no está escrito en papiros ni en tabletas de madera, pero que es la misma razón en ella y la guarda y no la deja nunca privada de dirección. ¿Cómo ven? Eran pensadores, eran filósofos con un estándar alto en moralidad. Sí, yo los admiro a esos hombres
que vivieron en un tiempo de oscuridad. Y esos hombres, como dice aquí, esos son los que van a juzgar al que se creía docto, al que se creía nacido de nuevo. Es duro lo que oímos, es duro lo que está hablando a Pablo, pero dense en cuenta que esta carta de San Pablo a los romanos, a toda aquella gente, era la élite de este mundo, era la ciudad cosmopolita de aquel mundo, era la ciudad grandísima donde el poder del mundo descansaba en ella. Y por eso había toda infinidad de pecados, libertades, bajas pasiones, inmoralidades. Y entre ellos estaban los judíos que se creían superiores y sin llevar a cabo los mandatos de Dios, solamente contentándose con ser oidores. Bendito Dios. Y dice aquí la palabra ya para terminar, dice, dice, y mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio de su conciencia, acusándoles, o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Y entonces me voy al último, dice, pues no es judío, al 28, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, igualmente como el cristiano, el que es en lo interior y no solamente en el hablar. En espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Hemos nacido de nuevo. ¡Qué bueno! Le demos gracias a Dios porque Él es eternamente bueno. Y que llevemos a cabo el mandamiento que nos dejó el Señor Jesús. Que somos alentados, llevados por el Espíritu Santo. Y que Él va a estar con nosotros hasta el final de los momentos. Que Dios nos bendiga y seamos hacedores de lo que se nos ha encargado, del depósito que llevamos. Es hermoso vivir en Cristo, mis hermanos. Es hermoso. Quiero terminar con esto, a la vez también quiero darles a conocer que hoy en este día, el 17, ¿verdad, Leti? 17 de mayo, cumplimos 46 años de casados, Leti y yo. Ven para acá, Leti. 46 años de casados. Parece que fue ayer, mis hermanos. Para mí parece que fue ayer. Me tocó un favor muy bueno, porque me tocó una buena mujer. Yo, tú sabes, digo buena, nadie es bueno, pero hablo en lo que es. Que Dios te siga bendiciendo mucho, mucho, mucho. Y quiero decirles a mis hijos que Dios me los bendiga, que han sido fruto de esta unión que Dios ha bendecido cuando yo no tenía nada en aquel momento. Pero también a mis hermanos que aquí se encuentran, que Dios me los bendiga bastante y que han sido parte de nuestra familia, de muchos con los cuales nos hemos convivido, gozado. Que Dios nos bendiga bastante y que Dios bendiga esta unión, que nos bendiga. Amén. Y que juntos seamos hacedores de la palabra de Dios. De lo que se nos ha encargado. Y miren, que yo estoy completamente feliz por estar en Cristo y feliz de estar con Leti. Y pues oren siempre por nosotros, oren por nosotros. Y queremos decirle que en el amor de Cristo les amamos bastante. Amén. Y a todos los que nos escuchan también les amamos. Mis hermanos, y en Cristo Jesús termino. ¿O quieres unas palabras? No, nomás darle muchas gracias al Señor por todos estos años que han sido de mucha bendición para nuestra familia, para nuestros hijos, y que sigamos creciendo en la fe. Que el Señor los bendiga. Gloria a Dios, pues Dios me lo bendiga bastante, mis hermanos, y en Cristo Jesús, ánimo y adelante, amén. Gloria a Dios. Bendiga. Te bendiga. Thank you very much. Muchas gracias. Hasta me salió el inglés. ¿Qué pasó?
Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse. Estamos ubicados 10 minutos al este del centro de Dallas. Visítanos. Aquí por la calle Sain, en la esquina de Pritchard y Blasen. 2818 Pritchard Lane, Dallas, Texas 75227. Domingo 10:30 de la mañana, viernes 7:30 de la tarde. Para oración, llámenos al 214-794-5386. Y si desea apoyarnos, visite paypal.me, Iglesia Tiempo de Dios. Somos una organización reconocida 501, C3, sin fines de lucro. Su donación es totalmente deducible de impuestos en los Estados Unidos de América. Muchas gracias y Dios te bendiga.